Buenos días a todos. Desde Bogotá, un saludo especial a nuestra familia de Travax en Madrid, Félix, Ángel, Julio, Pilar. Buenos días. Nos acompaña nuestra par desde Costa Rica. Buenos días. Es un gusto saludarlos nuevamente en estos días de webinar. Espero sea de su agrado. Un segundo que tengo un problema de audición aquí. Nosotros te oímos bien, Alejandro. Perfecto. Agradezco mucho la asistencia de todos nuestros amigos y clientes de Celtur Bogotá. El día de hoy traemos una presentación muy especial. Nos alejamos un poco de Europa, como hemos venido haciéndolo durante varios jueves. Hoy es Indochina, más concretamente Vietnam. Para que ustedes lo sepan, es importante recordar que tanto Travax como Celtur tenemos producto alrededor de todo el mundo, inclusive, obviamente, en Indochina. Los dejo entonces con ustedes. Pilar, un saludo especial para saludar a tus invitados. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Félix, Ángel, Julio, Alejandro, don Vicente. Buen día y gracias por tenernos aquí todos juntos de nuevo, como todos los jueves, y hoy de la mano de Julio, que lo hace súper bien. Recorreremos lo que es Vietnam, algo lindo que nos puede brindar también Travax. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por el apoyo, Alejandro, Pilar, desde Costa Rica y desde Colombia. Además de eso, pues se juntan, lógicamente, gente de toda Latinoamérica que nos acompañan. Y bueno, pues hoy decirles que estamos transmitiendo, como todos los jueves a esta hora, en directo por Facebook, en el Facebook de Travax, y pueden darle un forward a sus clientes porque vamos a hablar de destino, no vamos a hablar de cuestiones nada más que eso. Bien, todos los que están en el webinar pueden hacer las preguntas a través del chat y al final de la explicación de Julio las vamos a contestar. Todos los que están en Facebook, Ángel López, que está con nosotros, nuestro gerente de ventas para Latinoamérica, nos estará apoyando con las preguntas allí en Facebook. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar. Antes de ceder la palabra a Julio, vamos a hablar un poquito de distintas cuestiones que ustedes ya saben, es decir, un pequeño repaso de lo que es nuestra programación, nuestras cosas, ¿vale? Lo primero y principal, lógicamente, que todo el producto está en la web de Celtur, bien, y a partir de ahí pueden ir a ver, consultar los precios y demás. Hemos hecho una campaña súper especial de la mano de Celtur y de la mano de Galería de Viajes para poder congelar los precios del año 20 para el año 21 y 22. Esto es una promo que lógicamente tiene fecha de caducidad, entonces cuanto antes puedan hacer las ventas el año que viene, pues antes se van a ahorrar dinerito, porque ya saben que el dólar está subiendo y lógicamente en algún momento tendremos que regularizar precios. Bien, mientras tanto, con la seguridad de que si ustedes reservan para alguna fecha del año que viene y no hay vuelos, no se han abierto las fronteras o se retrasa la cuestión de la vacuna, os cambiaremos sin ningún tipo de penalidad. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, toda la confianza del mundo que puedan transmitirla a sus pasajeros. Dentro de lo que es el apartado de confianza, lógicamente está este sello de Safe Travel, que ustedes saben, fuimos el primer tour operador español en ser certificados por la WTTC, empresa con sede en Londres y que plantea establecer una serie de protocolos en la trazabilidad de la bioseguridad. ¿Eso qué quiere decir? Pues miren, lo primero que nosotros como oficina y tour operador en España tuvimos que hacer unos cursos y pues entender de lo que era el distanciamiento, las máscaras, los geles, los guantes, que después los guantes ya no servían, las temperaturas, los trajes EPIs y todo esto. ¿Bien? Estamos hablando de finales del mes de abril, entonces realmente era una novedad. Cuando fuimos realmente expertos en esto, se lo propusimos a todos nuestros proveedores. Bien, y ahí entraron los hoteles, los restaurantes, los guías locales
y a los transportistas. En este sentido, déjenme que les haga una aclaración. Todas nuestras unidades de transporte grandes, es decir, las de 50 lugares, están equipadas con el sistema de ozono de limpieza del habitáculo, con lo cual en 2 minutos queda completamente esterilizado y puede ser usado nuevamente. Bien. El tercero de los puntos importante es cuando empiezan a llegar los pasajeros. En este momento saben que las fronteras con Europa están cerradas. Los únicos 2 países de América, de toda América, que pueden entrar en Europa en este momento es Uruguay y Canadá. A final de este mes se hará una revisión para ver si hay algún país que pueda ser incluido en esta lista de posibles entradas a Europa, y a partir de ahí iremos evolucionando. Hay que tener un poquito más de paciencia. Estamos en las manos de las autoridades sanitarias. Bien, y en ese sentido estaremos informando a todos los pasajeros en cada uno de los sitios donde vayan llegando, porque son las mismas autoridades sanitarias de cada uno de los destinos quienes marcan las pautas de qué protocolo aplicar en cada uno de los casos. El cuarto punto es importante también para nosotros porque es un acuerdo que hemos tomado, un compromiso, para poder influir en la medida de nuestras posibilidades en las nuevas reglas de los viajes internacionales. Esto quiere decir que pues entraremos en contacto, estamos en contacto con las autoridades turísticas y políticas, no solamente de nuestro país, sino también de nuestro entorno, que es Europa. Entonces, dicho así, coloquial, pues para empezar a viajar cuanto antes. ¿Bien? Esto es nuestros compromisos, y en el medio de todo este tiempo, que ya han pasado 36 semanas desde que estamos haciendo estos webinars, pues fíjense que hemos elucubrado ahí un montón de cosas. Lógicamente nuestra tendencia es hacia lo que son los viajes de siempre, viajes de las rutas de la Europa clásica, y aquellos viajes que nos vamos a hacer en los autobuses grandes. Pero también hemos pensado en algunas otras cosas. ¿No es así, Ángel? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Colombia? Pura vida, Costa Rica. Feliz de estar con ustedes. Claro que hemos pensado en otras cosas. Hemos pensado en aquellos clientes que no quieran o no se atrevan todavía a viajar en autobuses con 50 personas. Para ello hemos creado 2 tipos de circuitos. Por un lado, el Eurísima VIP. Este es un circuito en privadísimo, a la carta. Este es el circuito que comentamos siempre. Nuestro gerente, el presidente de Travax, don Melchor Baisas, pensó, ¿dónde llevaría yo a mi familia si me hiciera un viaje para mí? Pues esto es. O sea, fijaros, si tiene él experiencia con todo esto de los viajes, él ha pensado en dónde llevaría a su familia, qué haría, qué realizaría, qué quita, qué pone. Con lo cual, tenemos este tipo de circuito en privado en furgonetas de lujo, furgonetas de 9 plazas en las que vamos a viajar 4 o 6 personas, nos va a sobrar espacio. Vamos a recorrer circuitos por España, circuitos por Europa Occidental, circuitos por Italia, pero no los circuitos estándar que podemos encontrar en cualquier manual, no. Unos circuitos con mucho mimo, unos circuitos muy cuidados. Fijaros, París, Bretaña, Normandía, Valle del Loire, Niza, Costa Azul, Provenza, Carcassonne, Andorra, Barcelona, por poneros un ejemplo, son diferentes. Que, oye, que me gusta este circuito en el que pasan ustedes por esta ciudad y me quiero quedar una noche más. Con tiempo nos lo decís, lo preparamos, lo cotizamos y lo hacemos. Que quiero cenar en este restaurante que me han dicho que tiene 2 estrellas Michelin y que lo recomiendan en todas las guías, lo hacemos. Esto es un producto adaptado a las exigencias del cliente. Y este producto lo tiene todo, todo. No, en este caso no les vamos a ofrecer opcionales, porque las opcionales las eligen ustedes. En Madrid ya está incluido Toledo y está incluido el Escorial, el monasterio del Escorial. Bien, unidades pequeñitas, unidades confortables, 4 o 6 pasajeros con un chofer guía acreditado. Vamos a tener, al igual que con los otros circuitos, el traslado de llegada, el traslado de salida, desayunos buffet en hotelazos, hoteles de 4 estrellas superior o 5 estrellas en el mismo centro de la ciudad. Tasas hoteleras incluidas y el seguro de asistencia, que incluye los 30.000 euros de sanidad
incluye una cobertura de pandemia, ojo, pandemia, ya se lo habréis escuchado a Félix en otros seminarios, ahora se llama COVID-19, pero lo mismo muta y el año que viene se llama COVID-20 o COVID-21. Estamos protegidos. Y no tiene límite de edad, podemos viajar con nuestros mayores sin ningún problema. Y este es el otro producto. Esto es un producto un poquito más económico. Este está basado en nuestros circuitos regulares, los mismos que pueden encontrar ustedes en nuestro manual. Es todos estos circuitos que están aquí en el lado derecho, España, Portugal, Marruecos, Europa Occidental, Europa, fijaros, Turquía, y maravillas de Turquía, en privado, con amigos, con familia. No es igual, ¿eh? No es igual. Y cuando comprueben ustedes y les pidan tanto al equipo comercial de Celtur como al de Galería de Viajes, oye, pasarme por favor el catálogo de estos circuitos y vean los precios, se van a sorprender. Se van a sorprender el lujazo que es viajar en familia, viajar en amigos, en privado, la diferencia de precio que tiene este producto con el producto estándar con el que podemos compartir con 50 personas. Es una auténtica gozada. ¿Qué tenemos en este circuito? La única diferencia con el del catálogo es la unidad de transporte. Podemos ir en una van, 6-7 pasajeros, con el chofer guía, o podemos ir en un minibús. Esto está un poquito pensado pues, para, por ejemplo, incentivos de empresa o una familia numerosa, con muchos primos. En esta ya podemos ir 10, 11, 12 personas. Tiene 18 plazas, fijaros si se puede ir cómodo. Salidas regulares, las mismas que tenemos publicadas en el catálogo. Traslado de llegada y salida, el desayuno buffet categoría superior, las tasas turísticas incluidas y el seguro de asistencia. El mismo seguro con la compañía Mapfre que nos va a cubrir los 30.000 euros, la cobertura de pandemia y no tiene límite de edad. Pero por más fortalezas que yo les vaya diciendo, porque en Travax tenemos varias, hay una que nos distingue y que es nuestra fortaleza predilecta. Se lo llevo contando 7 meses y pico y no me acuerdo del nombre, no sé cómo se llama. Mira. Un valor añadido, ahí está, Europack. El Europack, señores. El Europack se puede contratar en los viajes en privado, pero hoy no se lo voy a contar yo. Hoy tenemos a Félix para que le dé otra versión. Efectivamente, Ángel. Es el paquete de excursiones y alimentos que podemos contratar en origen, podemos vender en origen, y esto tiene una serie de ventajas. La primera y principal, fíjense, estamos hablando de alimentos y no de media pensión. Yo soy de los que piensan que la media pensión no es buena idea para los pasajeros, en el sentido en que siempre estarán las medias pensiones atadas al hotel, el restaurante del hotel y por las noches, cenas. Eso quiere decir que si la cena es a las 7 de la noche, pues tú a las 6 estás completamente embarcado en la vuelta hacia lo que es el hotel para poder hacer tu cena. Entonces, en ese sentido es importante tener tu tiempo libre en las grandes ciudades y por eso nosotros incluimos almuerzos. Algunas cenas, sí, pero incluso tenemos cenas fuera de los hoteles, cenas con una serie de shows y demás en destinos como el centro de Europa. Venta en origen, eso quiere decir que tendrá una serie de ventajas. Pero dentro de lo que son las excursiones, estamos incluyendo aquellas que son imperdibles. Es decir, si vienes a Madrid y no vas a Toledo, no conoces Toledo, pues algo muy importante te estás dejando. Si vas a Roma y no vas a ver la Capilla Sixtina, eso es casi pecado mortal y excomunión. Pero es que además tienes aquellas visitas que son un poco más populares, ¿no? Como la visita del Estadio Santiago Bernabéu, como un paseo en góndola, como subir a la Torre Eiffel. En definitiva, son cosas que el pasajero va a hacer sí o sí, y aquí las estamos incluyendo en este paquete. Y ya que estamos en categoría superior, pues aquellos alimentos, aquellos almuerzos y cenas los vamos a hacer con la bebida incluida. Bebida que sea típica en cada país. En España tomaremos vino, en Francia tomaremos vino, en la Alemania cerveza, en la República Checa cerveza. ¿Bien? Importante saber que no hacemos filas. ¿Esto qué quiere decir? Pues fíjate, Museo Vaticano en plena temporada, la fila para entrar son 2 kilómetros. ¿Bien? Y nosotros ya tenemos la hora reservada, con lo cual llegamos a la puerta, saludamos y entramos. ¿Bien? ¿Será un ahorro para el pasajero? Pues claro que sí, porque estamos premiando esa venta, esa compra anticipada y en ese sentido todo lo que compren en origen va a salir más barato que comprarlo aquí en destino, en Europa. Primero porque lo pagan en dólares, después porque además estamos subvencionando el paquete.
Bien, y también es importante para la gente de viajes porque será comisionable igual que el tour en toda su magnitud. Bien, el paquete más el tour y todo eso en la comisión. Por lo tanto, es bueno para toda la cadena, es bueno para la gente de viajes que le ofrece y da un servicio a su cliente, bueno para el cliente porque se beneficia en un descuento y además ya tiene todo organizado, y es bueno para nosotros porque estamos dando un servicio impecable a la hora de poder programar esto con tiempo. Hoy vamos a hablar de Vietnam. Bien, Vietnam es uno de los países alucinantes y donde nosotros tenemos un circuito que están viendo ahí el mapa en pantalla, con la bahía de Halong y con 2 vuelos que podemos ir tomando para movernos dentro de esta geografía. Nuestro guía hoy es Julio Membrado, él es un apasionado de todos estos viajes al sudeste asiático. Nos contó el otro día las maravillas de Camboya, hoy nos va a contar este viaje virtual de momento por Vietnam. Julio, buenos días, bienvenido. Hola, gracias Félix. Buenos días a todos, Pilar, Vicente, Alejandro, Ángel, Félix y toda la gente que nos está siguiendo desde Costa Rica y desde Colombia y el resto de América Latina. Y soy Julio, ya me conocéis. No es la primera vez que me voy a escapar a Asia. El otro día me dejasteis en Camboya y como está muy lejos de casa, pues ya que estoy en Camboya, os voy a dar el salto a Vietnam, si os parece. Lo de Camboya, más o menos en hacerlo 45 minutos, es sencillo, es un país pequeño, 17 millones de habitantes, no hay un patrimonio infinito más allá de Angkor, y Vietnam es todo lo contrario, es un país de 90 millones, con muchísimas ciudades y monumentos por ver. Nuestro programa condensa lo más importante en una semana, pero me resulta casi imposible hacer una presentación corta de Vietnam. Lo voy a intentar y eso va a implicar que va a ser un poquito incompleta, así que desde ya os pido disculpas. Vamos a hacer un repaso, un sucinto repaso de los principales lugares que toca el programa que tenemos en la página web y espero que os guste mucho. Os voy a dar una visión muy personal porque ya digo, como no me da tiempo a hacer una visita guiada, datos históricos, etcétera, pues vamos a intentar por lo menos ver qué es lo que más les sorprende con la vista, sobre todo al turista que visita este extraordinario país. He decidido titular esta presentación de norte a sur por la connotación que tiene esto, ¿no? Sobre todo en esta primera guerra del mundo que fue totalmente televisada y que ha marcado pues la adolescencia y la juventud de mucha gente, una generación o dos por arriba de la mía, ¿no? Y es la nación más gloriosa porque quizá una de las cosas que os queden del relato que voy a hacer es que Vietnam, a pesar de no ser un país muy grande en el contexto asiático, es quizá el único del mundo que no ha perdido prácticamente ninguna sola guerra. Se la ha ganado a los chinos, a los mongoles, a los japoneses, a los franceses y al gran imperio de hoy en día, a los Estados Unidos. Así que ese carácter victorioso y glorioso está totalmente impregnado en cada monumento y en la personalidad de cada vietnamita que nos vamos encontrando por el camino. Así que seguro que eso también va a hacer de este viaje algo muy especial, o por lo menos para mí así fue. Yo os cuento, yo estuve en enero en febrero y en marzo, estuve como 40 días, si no me equivoco, de este año en Vietnam. Me volví, como no, por la pandemia de la COVID. Y bueno, tengo unas memorias muy frescas y me ha sido realmente muy placentero preparar esta presentación porque viajar no es solo estar en el lugar, ¿no? Sino también luego recordarlo. Así que me ha gustado mucho hacerla y espero saberlo transmitir. Mira, aquí tenéis el mapa de Asia y veis que Vietnam pues está en la punta sudeste de lo que es la Asia continental, ¿no? Luego tenemos algunas islas, pero es el extremo sudeste del continente. Es un país bastante largo, muy estrechito, que hace frontera con China, que de hecho ha sido la dueña y señora del territorio vietnamita del año 0 más o menos al año 1000 de nuestra era, hasta la primera guerra de los vietnamitas contra los chinos y su primera declaración de independencia, pero que sigue marcando su carácter y tiene mucha influencia en el país. Es una China light,
diría yo, ¿no? Desde el punto de vista occidental. Hace frontera también con Laos y con Camboya, países que son los hermanos pequeños de Vietnam. Aún a día de hoy hay una gran dependencia política de estos países respecto a Vietnam. Camboya, por ejemplo, después de los Khmeres Rojos, fueron los vietnamitas los que invadieron Camboya en 1979 y desde entonces el presidente camboyano, Hun Sen, pues es más o menos un títere de Vietnam. Y Laos, pues es el país más bombardeado de la historia del mundo por los Estados Unidos por la participación que tuvo precisamente en la guerra de Vietnam. Así que Vietnam, a pesar de no ser muy grande, tiene una gran influencia en todo el sudeste asiático y bueno, por el otro lado hace frontera con el mar de China, el mar del sur de China o mar del este, como le llaman ellos. Este sería el mapa del país, a pesar de que parece pequeño y lo es en el contexto asiático, es muy extenso. Entonces, por eso en nuestro circuito tenemos 2 vuelos, ¿no? Porque intentamos en una semana abarcar Vietnam del norte y sur y si lo hiciéramos por tierra se nos haría eterno. Así que miren, para tener una idea geográfica de qué es lo que vamos a visitar, empezamos nuestro circuito por el norte de Vietnam, la parte más húmeda y quizá más bonita en cuanto a naturaleza. Empezamos a la ciudad de Hanoi, que está allí en el norte, si ustedes lo ven en el mapa de la izquierda. Luego nos iremos a Ha Long Bay, la bahía de Ha Long, que está a la derecha de Hanoi, muy cerquita realmente. Y después de conocer toda esta área, tomaríamos un vuelo para ir directamente al centro del país, a la ciudad de Da Nang, Hue y Hoi An, que si ustedes la ven ahí están las 3 muy cerquita. Esto es el Vietnam central, la parte más importante del país hasta principios del siglo XX, con muchísimo patrimonio arquitectónico y muy importante desde el punto de vista histórico. Y después de estar 2 días por allí, pues tomaremos otro vuelo para ir a Saigón. Saigón, la ciudad de Ho Chi Minh, aparece ahí en el sur, es la mayor ciudad del país, una ciudad muy moderna y fue capital del Vietnam del Sur. La rivalidad entre Hanoi y Saigón es muy grande y las similitudes son, aunque así a primera vista parecen ciudades muy parecidas, son mucho menores las similitudes que las diferencias. Son como 2 países diferentes, a pesar de que la gente se parece mucho, ¿no? Desde el punto de vista occidental, y os va a sorprender muchísimo Saigón. También hay muchísimas cosas alrededor también, por ejemplo, Cu Chi o el delta del Mekong, que también merecen una visita. Pero quizá a ustedes les suene más el término Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, ¿no? Porque hasta el año 75, el 30 de abril de 75, que cayó Saigón con la derrota de los Estados Unidos, el país estaba dividido en 2 desde la Segunda Guerra Mundial. Por el paralelo 17, los británicos, franceses y americanos hicieron allí una división forzada con apoyo en parte de China y esos próximos 20 años esos próximos 30 años el país estuvo dividido en 2 partes. Los hechos de la guerra de Vietnam seguro que os suenan mucho por la televisión, alguna película, libros o simplemente porque alguno que seáis un poco más mayor que yo habéis crecido con esto. Así que no voy a extenderme porque lo que pretendo es relataros qué es lo que os va a sorprender del país, pero es necesario decir que el país ha estado dividido en estas 2 partes antes de entrar a conocer Hanoi y Saigón, que son las 2 principales ciudades. Antes de verlas, me gustaría solo hacer una reseña sobre la gastronomía vietnamita, que según la Lonely Planet, esta guía de viajes, es lo mejor que tiene para ofrecer el país. Y realmente cualquiera que haya estado ahí, pues acaba fascinado por su gastronomía, más allá de lo que vamos a ver después, sea por la sopa de pho bo, que es con fideos de arroz y carne de ternera, diferentes tipos de plato como el banh xeo, que es una especie de empanadilla de arroz frito, los rollitos de verano, los rollitos de primavera, todo tipo de carnes en espetos, y cuando digo todo tipo es absolutamente todos los animales que vosotros podáis imaginar. Si vais a un mercado vietnamita, experiencia única e inolvidable, vais a ver que allí se vende pues animales vivos y muertos, desde el cerdo, la ternera, el cordero, el pollo y otras cosas que nos suenan, hasta animales un poquito más espinosos, pasando por reptiles y otros más caseros, que he preferido no poneros la foto para no herir sensibilidades, pero desde el gato
o alguno como esta pequeña que tengo yo aquí conmigo. Pero bueno, esto es lo que ofrece la gastronomía vietnamita y por supuesto también desde el punto de vista de la bebida, la cerveza vietnamita creo que debe ser la más conocida de toda Asia, la beer, que es además bastante barata. Los vietnamitas son casi tan apasionados de la cerveza y la tapa como los españoles, sorprendentemente, y esto se muestra también de esa herencia colonial de la Indochina francesa, ¿no? De los siglos XIX y XX. Así que, por favor, si tenéis la mente un poco abierta, claro que no hay que probarlo todo, yo desde luego no lo pruebo, pero una de las principales razones por las que hay que venir a Vietnam es por la gastronomía tan rica y tan variada que tienen. Dicho esto, estaba yo pensando, digo, ¿cómo les presento Vietnam a la gente para que quieran venir? Y sinceramente creo que lo mejor para empezar es la bahía de Halong, ¿no? Y nuestro circuito empieza por ahí, se llama Vietnam y la bahía de Halong, porque cuando uno ve una imagen como esta, sobran las palabras, señores, mirad, es lo que hay ahí, eso infravalora la espectacularidad del lugar, de verdad, cuando uno está aquí en primera persona, está sobrecogido, impresionado y piensa que esto pertenece a otros mundos, a Avatar o a, vamos, a planetas imaginarios y sin embargo existen en Vietnam y a escasas 2 horas de Hanoi. Nosotros el primer día, según llegamos el segundo día salimos de Hanoi y venimos aquí a conocerlo para que tengáis una buena primera imagen de Vietnam. Curiosamente este es el lugar donde empieza la guerra con los Estados Unidos, por el Golfo de Tonkin, ese ataque que los Estados Unidos se dieron a sí mismos. Pero este lugar es impresionante y es la historia misma de Vietnam. Dicen que el país nace como fuerza independiente aquí hace 1000 años. La leyenda atribuye esta bahía, bueno, para que ustedes se ubiquen, los vietnamitas dicen descender son hijos de un dragón con una hada, que tuvieron 100 hijos, 50 se fueron a la montaña, 50 al mar. Y en el cruce entre la montaña y mar surge este país, que es así totalmente. Claro, ustedes han visto, es un país muy largo, con mucha costa y muchas montañas. Y la bahía de Halong es la combinación entre estas montañas calcáreas, este relieve kárstico que diríamos, y ese mar, ¿no? Que en ese baile que ha durado 500 millones de años, si no me equivoco, pues ha acabado formando este relieve tan espectacular. La leyenda dice que el dragón, bueno, este relieve existe porque ese dragón, padre de los vietnamitas y protector, se estampó contra el agua cuando ya había tenido a sus hijos y de lo que soltó, pues se nacieron estas rocas, ¿no? De esa estampida contra el agua. Halong significa dragón descendiente, Ha Long, la bahía de Ha Long. Y dicho esto, que esta es la parte de la leyenda, pues miren, nosotros tenemos un crucero de 2 días y 1 noche por allí y estas son las imágenes que ustedes van a ver. Como no hay mucho que pueda decir, que mejor el silencio, porque es la mejor forma de disfrutar poco a poco de esto, voy a ir pasando algunas fotos que hice yo mismo. Y bueno, ya es inevitable que acabe hablando en estos cruceros, además de disfrutar tranquilamente de este paseo entre rocas y pequeñas islas que parecen cachitos de esmeraldas y, en fin, parecen como, de verdad, hay alguna isla que te lo dicen, ¿no? Pero realmente es así, parecen piedras preciosas en tamaño gigantesco, sobre todo cuando atardece, cuando amanece, es una cosa impresionante. En estos cruceros también hay un montón de actividades para hacer, paseo en kayak, visita de alguna cueva, pasaremos por debajo de alguna otra, entraremos en algunas como estas, con estas famosas estalagmitas. Realmente es un lugar que parece sacado de otro mundo y allí pues vamos a disfrutar, ya digo, de 2 días apasionantes. Desembarcaremos en algún pequeño pueblo flotante donde la gente pues vive de la pesca y de hacer pequeñas piscifactorías, viven allí todo el año, vemos cómo es la interacción entre el hombre y el agua, gente que bucea todos los días como sustento de vida, en fin, una cosa impresionante. Además pasaremos la noche en un crucero de lujo. Esta es otra de las cuestiones de venir al sudeste asiático, por precios bastante asequibles podemos acceder a una categoría de lujo y el crucero por Halong con Travax y es así, o sea, es una cosa de locos.
os va a encantar, ahí todos los cruceritos se reúnen siempre en los mismos puntos para ver el atardecer, el anochecer, vais a disfrutar de todas las comunidades de un buen crucero. Por la noche, antes de cenar, pues se hace una demostración culinaria, que ya digo que la comida vietnamita es muy buena y muy rica. Cenáis como nunca en vuestra vida, podéis después por la mañanita despertar y daros un baño en el agua o incluso acercaros a alguna playita. Yo, por ejemplo, sí que me acerqué, nadé 1500 metros y estaba en una época que hacía frío, pero realmente no tiene comparación esta experiencia, y sobre todo hacerlo en un barco con tantas comodidades es una gozada. Y por la mañana además, a forma de despedida, pues hacemos un curso de Tai Chi allí en medio de la bahía de Halong, así que esto juega mucho con nuestras emociones y nos va a hacer sentir muy especial. Dicho esto, después volveremos a Hanoi, que también es la ciudad del dragón, significa la ciudad del dragón volando, si no me equivoco. Está en los márgenes del río Rojo, y es la capital del país y la ciudad más victoriosa de todas, no más gloriosa, porque fue capital también del Vietnam comunista y que acabó ganando la guerra. Y es una ciudad de muchos contrastes, una ciudad muy histórica, con muchísimo patrimonio y muy orgullosa de sí misma, como no puede ser de otra manera, pero también muy moderna, ¿no? Y bastante occidentalizada, de contrastes, como digo. Encontramos todavía esas casitas tan estrechas que nos llaman tanto la atención, porque pues el impuesto de vivienda, el impuesto al suelo se paga en función de los metros de fachada que tengan. Entonces la gente pues vive así, casi hacinada, pero con edificios altos. Encontramos nuevos rascacielos que dan buena prueba de que Vietnam estos últimos 20 años ha tenido un crecimiento económico brutal. Algunos años ha sido el país que más ha crecido del mundo, como curiosidad. Y después vamos a encontrar una ciudad que, a pesar de ser muy grande, tiene un centro histórico, como decía antes, muy bien conservado y muy acogedor, a pesar de todo. Yo me quedé enamorado de Hanoi, me acabé quedando 2 semanas allí. Por ejemplo, tenemos este pequeño lago en medio de la ciudad, que parece que estamos como en un bosque, ¿no? Atravesamos un puentecito rojo, parece de cuento, y acabamos llegando al templo de la espada perdida, con esa espada que dicen que una tortuga le ofreció al héroe vietnamita del momento. Acabaron ganando la guerra contra los mongoles. Es muy importante, el imperio mongol fue uno de los imperios de mayor extensión que ha habido en la historia. Ganaron a los chinos y no pudieron con los vietnamitas, para que ustedes se den cuenta si esta gente tiene derecho o no a sentirse tan orgullosa y tan pues eso, victoriosa. Vamos a encontrar en la ciudad de Hanoi una ciudad de mucha tradición también. Los vietnamitas son herederos tanto del confucianismo y del taoísmo llegado de China, como del budismo, pero también muchísimos rasgos del animismo, este culto a los espíritus, el espíritu del bosque, pero también el espíritu del arroz, que es su alimento principal, y a los espíritus de sus antepasados, a los que rinden tributo allá donde ustedes vayan a enfocar su vista, sean pequeños altares delante de sus casas, como los camboyanos, o a través de templos como este, el Templo de la Literatura, que rinde homenaje en Hanoi a los principales intelectuales de la historia de Vietnam, que son elevados a la categoría de dioses. Dicho esto, decirles que la mayoría de los vietnamitas no son religiosos. Es una de las características que tiene que el país lleve 40 años siendo comunista. La mayoría de la gente no profesa religión, pero sí rinde tributo a sus antepasados, como veremos aquí, ¿no? El Templo de la Literatura, la gente viene todos los días a ofrecerle comida, frutas y dinero, incluso a la gente que ya murió y que en el caso de Vietnam pues eran sus mayores intelectuales. Es una cosa muy curiosa el Templo de la Literatura, encontrarnos con que exista esta forma de religión. Podremos pasar allí unas horitas porque hacemos un circuito guiado, una visita guiada de la ciudad. El otro plato fuerte del día será la ciudadela de Hanoi, el último bastión de los franceses antes de ser totalmente expulsados por los Viet Minh, posteriormente llamados Viet Cong, en 1954, y es también uno de los centros neurálgicos del poder de los vietnamitas, una fortaleza inmensa en medio de la ciudad que bueno, está totalmente acorazada a unos niveles que ustedes pues
que no estamos acostumbrados a imaginar en Occidente, y es un lugar al que podemos acceder a prácticamente todo, y veremos cómo este lugar pues, se ha ido adaptando a lo largo de la historia. Tenemos desde construcciones de época medieval, templos del siglo XVI y XVII, hasta la Torre de la Bandera, donde los vietnamitas plantaron esa bandera una vez expulsados los franceses, que fueron acorralados en la ciudadela, incluso búnkeres que sirvieron a los vietnamitas del norte para protegerse de los bombardeos americanos durante la guerra de Vietnam. Todo este paseo lo haremos a autobús, ratos a pie, pero también un buen tramo lo dedicaremos a hacerlo en estos famosos triciclos, donde un ciclista en la parte posterior, en la parte de atrás, nos va llevando a lo largo de esas callejuelas de la ciudad, porque si Hanoi destaca por algo es por sus callejuelas también, casi imposible de orientarse, de no ser porque vamos de la mano de guías, claro. Y vamos a ir viendo mercados por todos lados, comida callejera, la gente haciendo su día a día, y os va a sorprender mucho el contraste entre la modernidad y esta forma de vida, ¿no? Que la gente se sienta en esos banquitos tan pequeños, los vietnamitas que son muy pequeñitos, Ya veréis cómo esto fue una ventaja más tarde. Podéis probar comida callejera, aquellos más atrevidos, en fin, veréis escenas realmente surrealistas. Yo, por ejemplo, recuerdo aquí en la calle ver un puesto callejero donde vendían ratas, pero para comerse, algunas peladas, otras sin pelar, en fin, hay de todo, y ese contraste es lo que a uno más le sorprende, también la locura del tráfico, etcétera, y el hecho de eso, de encontrarse con gente tan tradicional en medio de una calle donde estamos viendo rascacielos, por ejemplo, estas típicas señoras con las cestas de arroz vendiendo fruta, que nos la vamos a encontrar por todos lados, porque si Vietnam es algo, también es un país de mujeres, han sufrido muchas guerras y los hombres, pues bueno, muchos, sobre todo tras la guerra de Vietnam, habían desaparecido, otros estaban minusválidos, y las mujeres son las que han levantado el país, y así sigue siendo. Por eso recomiendo mucho, si tenéis tiempo e interés, visitar el Museo de las Mujeres en Hanoi, porque no os va a dejar indiferente. Y en cuanto a museos, también imprescindible, y realmente se ha convertido en el principal punto turístico de la ciudad, el mal llamado Templo a Ho Chi Minh, que es el gran mausoleo donde se celebra esta figura, que fue la que hizo que los vietnamitas primero consiguieran la victoria frente a Francia y la independencia, y en segundo lugar consiguió la victoria del Vietnam del Norte sobre los americanos y Vietnam del Sur. Ho Chi Minh, como ellos lo llaman, Bac Ho, Tío Ho, vivió en la ciudad de Hanoi, en una pequeña casita muy humilde que está detrás de este gran mausoleo que se le construyó, y aquí pues sobre todo por las mañanas, despertándonos muy prontito, podréis acceder pues a ver el cambio de guardia al amanecer, en un lugar totalmente impresionante, un mausoleo pues eso, de arquitectura claramente comunista, en una gran plaza, una explanada, y podéis visitar el museo, que creo que cuesta como $3, entrar a conocer la vida y obra de este hombre, que es realmente un dios para los vietnamitas, y cuando lo digo en serio, hay un culto a su personalidad brutal, que hace que, por ejemplo, pues se formen grandes aglomeraciones todas las mañanas para ir a ver su cuerpo embalsamado, igual que el de Lenin en Rusia. Aquí podéis encontrar el cuerpo de Ho Chi Minh, y es una cosa impresionante. A mí me impresionó mucho, parecía una persona de verdad. Él murió en el 69 y ahí sigue en pleno estado de conservación. Podéis visitar su museo, acercaros a la realidad de la guerra de Vietnam y a cómo este hombre fue uno de los más grandes y más exitosos estrategas que ha conocido el siglo XX. Podréis también en la ciudad de Hanoi visitar, por ejemplo, la cárcel francesa, a conocer cómo los franceses, que en los años 50 presumían de la libertad, democracia, fraternidad, etcétera, seguían usando en los años 50 la guillotina para oprimir al pueblo vietnamita que pedía la independencia. Podéis conocer las condiciones deplorables en las que vivían los vietnamitas presos políticos y otros, pero también esta cárcel cómo fue usada para detener aquí y aplicar los mismos métodos de tortura a los soldados estadounidenses que eran encarcelados. Como curiosidad, aquí estuvo el senador John McCain, el que fue rival de Obama en el 2008 y que murió recientemente. Es también un héroe para los vietnamitas, a pesar de haberles combatido, porque McCain rechazó ser liberado por sus conexiones políticas. Él dijo, no, primero que liberen a todos los soldados americanos que han sido detenidos antes que yo. Esto realmente pues, lo convierte en un héroe, ¿no? Trump, por cierto, hubo una polémica hace unos días porque él dijo que los héroes no pierden guerras. En fin, en este contexto, dentro de lo que es el mausoleo a Ho Chi Minh, también hay una pagoda, la pagoda de Pilar Único, dedicada a
dedicada a la fertilidad y a la abundancia. Es en medio de un estanque, ya sabéis lo que el agua representa y simboliza para el budismo y, bueno, para varias religiones, ¿no? La pureza, la limpieza, y muchos de los templos más importantes de Vietnam están en el medio de un estanque o en medio de un río, un lago, etcétera. Y esta pagoda, pues, es muy pequeñita, pero como solo tiene un pilar, es muy, muy fotogénica y es uno de los puntos que también visitamos en esta visita guiada. Y acabamos normalmente con estos dos elementos que les voy a describir. La Catedral de Notre Dame, por otra parte, que es reflejo de la importancia de la colonia de Indochina, ¿no? De estos años de invasión francesa, y que es muy bonita tanto de día como de noche. Mis fotos, que son mías, la mayoría de las que os he puesto aquí seguramente no son las mejores, pero no vais a encontrar otras hechas con más emoción. Esta, por ejemplo, no es mía, es una calle que seguro que os va a llamar mucho la atención también, porque en medio de esta calle pasa el tren, el ferrocarril, construido por los franceses. Es un país muy bien conectado por tren, pero se producen anomalías, ¿no? Como que la ciudad crece muy desordenadamente y al final acaba quedando la vía del tren en medio de una calle. Esto sorprende mucho, ya se ha convertido en una calle muy turística, todos nos reunimos ahí a las horas que sabemos que va a pasar el tren, y esta foto sí es mía, justo cuando está pasando el tren. Ha habido algún accidente ya, porque la gente, ya sabéis, las tonterías que hace uno para conseguir un buen selfie, así que yo lo hice cuando el tren estaba de momento ahí y no me importó mucho que no apareciera mi cara. Hanoi es una ciudad que os va a fascinar, espero, tanto como a mí. Podría tirarme en toda la presentación hablando solo de Hanoi. No obstante, hay muchas más cosas que ver. Deciros simplemente, si llegáis 2 o 3 noches antes a Vietnam, de lo que inicia el tour en sí mismo, tendréis ocasión de visitar otros lugares muy cercanos a Hanoi, en el norte, como puede ser Sapa. Sapa es una región fronteriza con China, conocida porque 2 o incluso 3 veces al año se cultiva y cosecha el arroz. Y en medio de la montaña, pues el paisaje es espectacular. Ahí estáis viendo una sola imagen, pero si lo que algo nos sorprende del norte del país y también de Hanoi es la variedad étnica, que al principio nos parecen todos iguales y muy parecidos, pero que sepáis que Vietnam es un país multiétnico, multicultural, y en las zonas más rurales podemos encontrar gente que, sobre todo las mujeres, por la forma que visten y los sombreros que llevan, sabemos si son de una tribu u otra, y siguen viviendo como hace 300, 400 y 1000 años atrás, etnias como la Hmong, Dao, Dai, Zai y muchas etnias diferentes conviviendo cada uno en su pueblito, y que hoy en día pues han accedido a estándares de vida mayores precisamente gracias al turismo. Sobre todo las mujeres son las que se encargan normalmente de pasearnos por la región, enseñarnos los puntos más representativos, etcétera. También en el norte tenemos Ninh Binh, llamada la Halong, la bahía de Halong terrestre. Es el paisaje muy similar a la bahía de Halong, pero es antes de entrar en el mar, ¿no? O sea, estas mismas montañas en la parte terrestre, este es el paisaje que formarían más o menos. Así que si tenéis 2 o 3 días más en Hanoi, podéis contratar excursiones de un día para visitar estos otros lugares que seguro que también os encantarán. No obstante, nosotros tenemos que continuar nuestro circuito y desde Hanoi nos tomaremos un vuelo para ir a Hue. Hue es una ciudad que hay en el centro de Vietnam, en el centro del país, justo al sur de esa línea que dividía Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Esta línea va a ser atravesada 1000 veces a lo largo de la guerra, y Hue, por tanto, va a ser un campo de batalla brutal en la que pues, constantemente va a haber ataques y contraataques. Como curiosidad, deciros que uno de los ataques más estrepitosamente fallidos de los comunistas desembocó en que los americanos hicieran una contraofensiva tan sumamente brutal desde el punto de vista del lanzamiento de bombas, gases tóxicos, etcétera, que ese ataque, que fue muy efectivo para hacer retroceder a los comunistas, hizo que la opinión pública se volviera en contra de los Estados Unidos, y dicen que esto es lo que motivó realmente la ofensiva de Tet, es lo que motivó que Estados Unidos acabara perdiendo la guerra, porque los periodistas grababan esas imágenes de ciudades, sobre todo la ciudad de Hue, que quedó totalmente devastada hasta sus cimientos, gente muerta, niños desfigurados por los gases tóxicos, etcétera, y todo eso quedó grabado en la televisión. Y claro, como la primera democracia del mundo iba a permitirse esas imágenes, ¿no? Y a pesar de que esa ofensiva fue exitosa, la respuesta de la sociedad civil fue lo que acabó, dicen, impulsando la derrota de los Estados Unidos. Esta ciudad fue, digamos que fue el mayor campo de batalla en lo que era la guerra de Vietnam, después de la propia Saigón, y no obstante, su principal fortaleza y su
monumento más emblemático, está en pie. Es la ciudad imperial de Hue. Hue, hasta el siglo XIX, fue capital de Vietnam, hasta que los franceses la trasladaron a Saigón, en el sur, y claro, entonces pues el lugar donde estos emperadores, que más o menos del siglo XV al XIX gobernaron el país, pues vivían en Hue, y claro, emperadores de un país que no había perdido una guerra, que lo ganaba todo, y pues eran muy presumidos, y no mandaron construirse cualquier fortaleza, cualquier castillo, por así decirlo, sino que hicieron uno en cuyo interior pues encontramos pagodas, zonas reservadas a las mujeres, la ciudad prohibida donde vivía el emperador con su mujer y sus concubinas, salones, bueno, puertas de entrada tan majestuosas como esta que ustedes están viendo, salones rojos, templos rojos con detalles de paño de oro. Hay incluso un trono que está hecho en oro, que ustedes pueden ver, pero no fotografiar. Templos dedicados a los principales héroes de Vietnam a lo largo de su historia. Hay absolutamente de todo lo que ustedes puedan imaginar. La ciudad imperial de Hue, dar un paseo por ahí libremente en las horas que nos da el guía de tiempo libre, porque hacemos una visita guiada de la ciudad y de la fortaleza. Y en fin, de verdad se van a quedar maravillados. Además, en esta visita guiada que hacemos de Hue, solemos ir también a alguna tumba de algún emperador para ver cómo ellos pues no eran pirámides, no eran tampoco Angkor, que ya sabéis que os expliqué que en Camboya los reyes se hacían construir grandes mausoleos, pero sí que eran pues lugares impresionantes, casi como un cementerio entero para ellos solos, con puertas de entrada, fuentes, estatuas de todos los colores y tamaños, etcétera. Impresiona mucho. Nosotros, por ejemplo, iremos a ver en el circuito de Travax la tumba de Tu Duc, que fue uno de los emperadores. Yo fui a ver otra cuando estuve allí, así que aquí os dejo las imágenes, pero son todas similares, ¿no? Ahí están viendo que lujo de detalles en recintos de más de 1 kilómetro cuadrado. Luego la ciudad de Hue es una ciudad bastante loca también. Aquí podéis ver ese tráfico al que estamos acostumbrados en el sudeste asiático, pero a la vez el centro histórico, que es muy turístico, es bastante tranquilo y muy bonito, con ese puente que se va iluminando de diferentes colores cada minuto, esos barquitos que van dando paseos a lo largo del río. El río se llama el río del perfume, por cierto, y ese mercado nocturno, ese night market tan divertido, donde nos venden desde artesanías a comidas tradicionales que están muy pensados para el turismo. Seguro que nos lo vamos a pasar muy bien en Hue y hay que prepararse porque al día siguiente nos vamos de Hue hasta Da Nang. Bueno, antes de acabar con Hue, decirles que porque llegamos por la mañana desde Hanoi, hacemos la visita por la mañana, hasta la hora de comer, comemos juntos y luego por la tarde tenemos tiempo libre. Por la noche ya os he dicho lo del Night Market, por la tarde tiempo libre. Recomiendo visitar algún lugar como estos, por ejemplo, el parque de atracciones abandonado de Hue, es un lugar que da hasta miedo. Llegamos ahí en el recinto y tenemos esta especie de dragón gigantesco. Podemos visitar alguna de las cuevas de la ruta Ho Chi Minh, aunque luego visitaremos los túneles de Cu Chi, pero simplemente para hacernos una idea cómo vivían los vietnamitas. Se están entrecortando algún ruido, así que porfa, si alguno está, no sé qué está haciendo, que le dé a silenciar, porfa, que me estoy desconcentrando. Bueno, tenemos un montón de túneles a las afueras de la ciudad, porque como esto era una zona fronteriza entre Vietnam del norte y del sur, mucha gente lo que hizo, sobre todo vietnamitas del norte y los Vietcong, cavar galerías para atacar desde abajo, como les explicaré después, pero si los túneles que hay alrededor de Hue destacan por algo es porque aquí realmente vivió gente durante 8, 9, incluso 12 años en algunos casos, ¿no? Tenían sus casitas ahí en galerías que no medían más de 1,2 metros y los hicieron grandes ataques contra los americanos que ellos ni siquiera se olían. De hecho, por ejemplo, había vietnamitas viviendo a solo 4 metros por debajo de una de las principales bases militares americanas. En su tiempo libre, si quieren, pueden visitar. Ahí están algunos aviones y tanques americanos. Al día siguiente nos vamos desde Hue hasta Hoi An, que es la ciudad más bella de Vietnam, y lo haremos a través de la ruta Hai Van, que discurre entre la montaña y el mar del este, es preciosa. Haremos varias paradas allí para ver las vistas panorámicas entre los dos valles, ¿no? Entre un valle y otro. Atravesamos la montaña por arriba y es una maravilla. Haremos paradas también para visitar, por ejemplo, la montaña del Mármol, donde tenemos esa cueva en la que en época medieval, creo que siglo XIV, se construyó un gran templo budista donde la luz entra de forma natural y da, pues, mira, es una escena mágica, ¿no? Y además cuando hay monjes budistas cantando todos al unísono, hay gente que se le salta las lágrimas. Esa montaña está
ya casi llegando a Hoi An, la montaña del mármol. Eso es lo que haremos durante la mañana de este día, y a la hora de comer más o menos estaremos llegando a Hoi An. Esta foto la tomé en el atardecer, que soy un enamorado de los atardeceres. Es una ciudad preciosa, preciosa. Fue el primer punto en el lejano este donde pudieron comerciar libremente portugueses, españoles, franceses y holandeses con los vietnamitas. Y siempre ha habido este intercambio cultural brutal que convierte a Hoi An en una ciudad multicultural, la Toledo, diría yo, de Vietnam. Es una ciudad preciosa, muy bien conservada, porque es muy turística, claro, todo el mundo quiere ir a Hoi An y eso hace que tenga dinero y esté bien conservada. Pero a pesar de todo ello, los precios son muy bajos, así que es la ciudad ideal para hacer compras, para pasear tranquilamente por sus calles peatonales, para, digamos, relajarnos de ese tráfico loco que encontramos en otros lugares, disfrutar de un paseo sin muchas pretensiones en barquito, ver sus... es patrimonio de la UNESCO, ¿no? Entonces ver algunos de sus templos o edificios principales o sus mercados callejeros, etcétera, vais a sentir muy a gusto aquí. Está muy occidentalizada la ciudad y tiene el aire de un pequeño pueblo. Se le llama, por cierto, he dicho la ciudad multicultural, se le llama la ciudad de las tres culturas porque del siglo XVI al XVIII aquí convivieron tres culturas asiáticas pero diferentes, que fueron la japonesa, la china y la vietnamita. Por ejemplo, los japoneses nos han dejado ese puente cubierto precioso que tenemos en el centro de la ciudad, y los chinos nos han dejado la cantidad de templos, pagodas y casas de la cultura que hay por toda la ciudad, porque era una ciudad que comerciaba con Occidente. Muchos chinos venían a vivir aquí, tenían su forma tenían su propia comunidad, ¿no? Su propio gueto, por así decir, y sus edificios principales. Así que aquí encontramos elementos de arquitectura cantonesa, pequinesa, japonesa, en fin, de todas partes de China y de Japón, y aquí tenéis algunos ejemplitos. Y también podremos entrar a casas donde vivían estos comerciantes del siglo XVI a XVIII, que están conservadas tal cual eran, porque se han convertido también en otro de los puntos fuertes de cualquier visita a Hoi An. Os va a encantar. Realmente Hoi An es como un respiro, ¿no? de esta locura que es Asia. Y luego por la noche podréis dejar una velita en el río con esta señora, se lo compráis por menos de $1 y le pedís vuestro deseo, el deseo que sea, depositando la vela en el río. No os preocupéis con el tema de la contaminación porque por la mañana la recogen todas, no dejan que se funda con el medio ambiente. Porque Vietnam ha sufrido mucho de los daños al medio ambiente, la gente naranja y otros gases tóxicos del napalm, etcétera, hicieron que Vietnam quedara pues, en los años 70 totalmente devastado en lo que a naturaleza se refiere. Es el primer ecocidio ¿no? Del mundo, y hoy en día sí que protegen bastante su medio ambiente, precisamente porque saben lo que es perderlo, ¿no? También, por cierto, en Hoi An podéis disfrutar de la mejor gastronomía que ya os definí anteriormente, pero para mí es la mejor ciudad para hacerlo porque como está tan occidentalizada, pues todo cumple con los criterios higiénicos, etcétera, o sea que con total libertad podéis probar lo que sea. Y luego esa tarde libre que tenemos en Hoi An después de este paseo, después de comer, sobre las 5 estamos libres, podéis hacer cualquier actividad que queráis, desde un paseo en esos divertidos barquitos de canasta, para descubrir los manglares y la zona costera de Hoi An, a irse a las afueras y ver estos templos chams. Los chams fueron gente que vivía en el sur de Vietnam de religión hindú, que fueron los que acabaron con el imperio Khmer en Camboya. Después, en el siglo XV, van a ser invadidos por los vietnamitas, pero algunos templos hindúes parecidos a los de Angkor nos quedan en esta región. O, por ejemplo, podríais ir a este parque de atracciones del Puente Dorado, el Golden Gate, que es un parque de atracciones que simula, digamos, una villa francesa en la cima de una montaña. Es bastante caro, creo que son como $30, pero es famoso sobre todo por este puente que tiene, ¿no? Que está sujetando las manos esas. Está al ladito de Hoi An. Y luego al día siguiente, por la mañana, tomaremos un vuelo para ir a Saigón y lo haremos desde la ciudad de Da Nang, que está a apenas media hora de Hoi An. Es una gran ciudad. Destaca sobre todo por el puente que está en forma de dragón y por esas playas tan impresionantes que tiene, pero vamos, estaremos allí nada más la nochecita y la mañana para tomar el vuelo a Saigón, que es hoy en día llamada la ciudad de Ho Chi Minh, porque pues tiene el nombre de la persona que, sin ver el final de la guerra de Vietnam, fue la encargada de esta victoria del norte sobre el sur. Así que la renombraron a la ciudad. A la gente de Saigón no le gusta que le llamen la ciudad de Ho Chi Minh
porque se sienten como derrotados por el norte, ¿no? Ho Chi Minh es adorado en todo el país, con la excepción quizá de la ciudad que lleva su nombre, ¿no? Porque así la ciudad perdió preeminencia respecto a Hanoi. En Saigón vamos a encontrar una ciudad mucho más occidentalizada y bastante más moderna que Hanoi, pero no por ello menos interesante. Ahí tenéis, por ejemplo, la Torre Vitexco, que mide 260 metros de alto. Podéis subir, ver una panorámica de toda la ciudad con el río Saigón alrededor, que serpentea por la ciudad, y os va a encantar también. Seguramente os vaya a encantar Saigón. Por cierto, aquí también podéis tomar en el Vitexco un buen café. Antes se me ha olvidado decir, además de la cerveza, Vietnam es muy conocido por su café. El café vietnamita podéis pedir con yogur, con leche o con huevo. Está muy bueno el café de huevo de Vietnam, es una especie de huevo al punto de nieve, y disfrutar de un buen café con esta panorámica de Saigón seguro que no tiene comparación para empezar el día. Este día, el que llegamos a Saigón por la mañanita, también tenemos una visita local para conocer los principales hitos de esta ciudad, que prácticamente podríamos decir que, de no ser por la gente que la habita, por sus monumentos, a veces sí que nos parece que estamos en Europa, ¿no? Ese reflejo de que hasta los años 50 pues era la ciudad favorita, la ciudad capital de los franceses en Indochina, ¿no? Tenemos la famosa Walking Street, llena de pubs, discotecas y lugares de baja calaña, digamos, pero muy divertida la calle, sobre todo por la noche, llena de mercados también de día. Tenemos luces y colores y rascacielos como tendríamos en cualquier ciudad súper moderna de los Estados Unidos, pero también nunca falta el elemento local, ¿no? La estatua de Ho Chi Minh, pero vamos, en general Saigón es mucho más moderna que Hanoi. Ahí tenéis la Casa de la Ópera, o detrás de Ho Chi Minh la Casa del Pueblo, el ayuntamiento de la ciudad. Tenemos también esa catedral que dicen que diseñó el propio Gustave Eiffel, aunque creo que fue uno de sus discípulos a finales del siglo XIX, la Catedral de Notre Dame, y al ladito de ella la Casa de Correos, que es uno de los edificios con más atractivos turísticos de Hanoi y reflejo de que pues, es una ciudad colonial francesa. Sin embargo, si hay dos cosas que yo recomiendo visitar de Hanoi, es el Museo de la Guerra, para conocer la realidad de la guerra de Vietnam. No me atrevo a poneros alguna imagen un poquito más cruenta de la guerra de Vietnam que vais a encontrar si visitáis este museo, para ver las atrocidades que cometieron pues ambos lados, pero sobre todo los Estados Unidos con esa fuerza bruta, ¿no? Pero sí, allí encontraréis también pues armamento y tanques y elementos de la guerra utilizados por los estadounidenses que los vietnamitas capturaron, representaciones de lugares donde eran enjaulados y torturados los vietnamitas, y carteles de apoyo del mundo entero de rechazo a la guerra de Vietnam. Otro lugar, además del Museo de la Guerra, que para mí es visita obligatoria, es el Palacio Imperial, el Palacio de la Independencia, que nos muestra cómo vivía el rey de Vietnam, que era una marioneta de los franceses hasta el 30 de abril de 75, cuando Vietnam del Norte entra en Saigón y expulsa a los Estados Unidos. Y aquí nos muestra cómo, a pesar de que el país estaba siendo devastado, esta realeza vivía en la pompa y en el lujo y totalmente ciega a la realidad de su pueblo. Este palacio hoy es el Palacio de Independencia, es un monumento más que podemos visitar en su interior absolutamente todo. Deciros que Vietnam, si esto se produjo, esta división entre dos, fue una cosa totalmente artificial, ¿eh? Se suponía que a lo largo de 300 días después de la independencia de Vietnam, en el 54, se iban a celebrar elecciones, pero claro, como las iba a ganar Ho Chi Minh, esta división se perpetuó. Los Estados Unidos se puso del lado del rey, que no quería elecciones, obviamente, y bueno, al final la guerra acabó pues durando esos 20 años, del 55 al 75, en el que el país va a quedar totalmente devastado y nadie puede estar seguro del todo, ni siquiera el mismo ocupante de este palacio, en el que podemos visitar el búnker donde tuvo que pasar la mayor parte del tiempo en lo que duró la guerra, ¿no? Así que, a pesar de toda esa pompa que encontramos en la parte de arriba, que se me ha olvidado poner una foto de la parte de arriba, disculpen, pues tenía su propio búnker donde tenía que vivir casi tan austeramente como todos los demás. La ciudad de Hanoi nos regala también muchas otras estampas más simpáticas, desde sus mercados cubiertos a los mercados descubiertos tan locos donde hay millones de personas. No sé si con el COVID esto cambiará, a esos parques tan tranquilos y tan extensos donde la gente pues se reúne para leer, jugar
a hacer footing, a hacer deporte, etcétera, eso mismo que os enseñé en Camboya, hasta otros elementos de la cultura francesa, que los vietnamitas, por cierto, son los más influenciados por la religión católica del sudeste asiático, esa iglesia rosa, por ejemplo. Al día siguiente lo vamos a dedicar todo, después de pasar el día entero en Saigón, a ir a los túneles de Cu Chi, que están a las afueras de Saigón, a apenas como 40 minutos de trayecto, si no me equivoco. Son la salida sur de la ruta Ho Chi Minh. La ruta Ho Chi Minh es este entramado de túneles y pasadizos y carreteras que iban por Vietnam, Camboya y Laos, y que fueron realmente el causante de la victoria de los vietnamitas del norte sobre el sur, porque si los del sur y los Estados Unidos tenían la fuerza bruta, las armas más modernas, etcétera, esta gente tenía la cabeza, el conocimiento del territorio y la picaresca, incluso, como para haber ganado una guerra con muchos menos medios, pero con mucha más astucia. Y los túneles de Cu Chi, que están casi a la entrada de Saigón, son la mayor muestra de que más vale maña que fuerza que yo he encontrado a lo largo de todos mis viajes. Miren, es un entramado de túneles, al contrario de los que tenemos en el centro del país, que ya les enseñé. Aquí no vivía la gente, solo venía a guerrear, ¿no? Venían guerreros vietnamitas, los famosos y temidos Vietcong, a sabotear a los americanos donde más les dolía, que era en la entrada de Saigón, ¿no? Como ellos estaban intentando avanzar hacia el norte y en el pleno corazón del sur de vez en cuando sufrían ataques y no sabían ni de dónde venían. Sospechaban o sabían, mejor dicho, que había una red de túneles, pero no llegaban a imaginar hasta qué punto era sofisticado esta red que los vietnamitas fueron construyendo desde la Segunda Guerra Mundial, mejorando las técnicas para, pues, pillar desprevenidos a los americanos, en este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo funcionaría, ¿no? Había un nivel más cercano al suelo donde pues dormían los soldados, tenían la cocina, por ejemplo, para los humos eran desviados incluso a kilómetros para que no salieran. Era prohibido tener animales como gallinas o perros porque podían llamar la atención de los americanos, así que tenían que salir a hacer cazas furtivas por la noche o robar cosas de las guarniciones americanas. Una locura, increíble pensar que a lo largo de varios años van a vivir así, algunos, bueno, van a hacer este tipo de ataque los vietnamitas y lo que consiste básicamente es que cuando menos se lo espere el soldado americano, pues tú le estás observando desde el subsuelo a través de pequeñas grietas y darle un tiro certero o sabotear una de las bases que hayan puesto y ellos ni se vuelan de dónde ha venido el ataque, que piensen o del cielo, de la derecha o la izquierda, pero que no miren abajo casi nunca. Las veces que encuentran pasadizos o túneles son túneles falsos que han hecho los propios vietnamitas para atrapar a los americanos. Después están llenos de pinchos, o sea, una cosa que estás allí y dices, wow, realmente qué nivel de técnica y de inteligencia con tan pocos medios. Tendréis oportunidad en Cu Chi de meteros en esos túneles tan claustrofóbicos, ya digo, los vietnamitas son mucho más bajitos que nosotros, pero aún así tenían que vivir agachados para allá y para acá, tener un mapa perfecto del túnel, saber qué partes del túnel eran trampas para los americanos para no caer en ellas. En fin, un americano aquí dentro cuando se metía sabía que iba a morir. Veremos en Cu Chi varias de las trampas. Hay lugares que los americanos piensen que aquí el paisaje, una vez que salimos de las ciudades, es bastante selvático. Los americanos van andando por la selva y de repente pisan una trampa que son clavos infectados, porque aquí no se trata de matar a los soldados americanos, sino de dejarlos moribundos o dejarlos muy heridos, porque eso es mucho peor desde el punto de vista de la guerra. Un muerto ya no te causa gasto, pero tener que sacar un herido de aquí, llevarlo allí, etcétera, eso sí causa mucho gasto y acaba mellando la mentalidad, ¿no? O sea, al final los soldados tenían miedo de pisar por donde fueran, no sabían por dónde ir, veían a sus amigos allí heridos, perdían recursos en llamar a un helicóptero para que rescatara a este, al otro. Eso fue realmente la guerra de Vietnam, desde el punto de vista de Vietcong, fue una guerra psicológica que efectivamente ganaron. Allí veréis muchas trampas inteligentísimas para confundir al americano. Por ejemplo, ya digo, muchas pinchos, ¿no? Como podría ser una trampa que pongamos a un animal en el campo. Los vietnamitas sí la reconocían porque hacían alguna seña en el árbol en su lengua y ellos entendían que por ahí no tenían que pasar, sino que tenían que bordear, pero claro, el propio soldado americano en medio de la selva no veía nada.
Aquí tenemos otra trampa. Esto parece simplemente pues un matorral, y sin embargo si veis algunas ranuritas por allí abajo es donde los vietnamitas estaban mirando y pegaban un tiro al soldado americano que se acercara, y luego ellos ni siquiera sabían de dónde, incluso se acusaban entre sí de matarse. Ahí abajo a la derecha estáis viendo una piedra también que tiene unos pequeños agujeros, ahí es donde iban los humos de la cocina y de lo que estuvieran haciendo, incluso usaban humos para confundir. Esta gente llegaba a tal nivel que, por ejemplo, por la noche había un encargado de robar el jabón a los americanos, porque ellos y la ropa, y lo que hacían ellos era embadurnarse con ese jabón y esa ropa que usaban los estadounidenses para que los perros no les reconocieran, porque los americanos, para intentar detectar túneles, usaban perros, pero claro, los vietnamitas hacían esto y no había forma de reconocerles. Fíjense hasta qué punto eran inteligentes. Tendremos la oportunidad de ver una demostración en estos túneles de cómo el vietnamita aparecía de la nada, pues eso, como si fuera la boca de una alcantarilla, toda rodeada de hojas en medio de la selva. Es imposible detectar una boca de estas, y los americanos pues estaban perdidos totalmente. O esas sandalias que usaban los soldados vietnamitas, que en realidad uno la usa al revés. Entonces cuando pisa, parece que está yendo de donde viene, una locura, ¿sabes? Pone ahí el pie, ahí arriba, entonces la sandalia está acomodada a la vuelta. Entonces el americano pensaba que el vietnamita había ido a un sitio, pero en realidad el vietnamita venía de ese sitio. Estaban realmente o sea, no había forma de escapar de la astucia del soldado vietnamita, para que se den cuenta de hasta qué punto es importante conocer el territorio y pensar en cada estrategia militar. Dicho esto, con los túneles de Cú Chi nos vamos a quedar fascinados con las estrategias empleadas por los Vietcong, vamos a alucinar, nos vamos a sentir parte de esa guerra metidos en los túneles, viendo cómo eran los baños, incluso hospitales que se montaban en esos mismos túneles. Una cosa que igual que Jalón, pero de otra manera, no parece de este mundo. Y ya tocará relajarse en Saigón, cada uno pues tendrá el vuelo a donde sea. Algunos continuarán el viaje por Camboya, ¿no? Porque es interesante hacer el viaje Vietnam y Angkor, esto ya se lo expliqué la semana pasada. Otros querrán irse ya a casa desde Saigón, y si alguno se quiere quedar más tiempo, una visita interesante puede ser la isla de Phu Quoc, una isla paradisíaca donde podemos relajar y dejar de pensar en estas atrocidades de la guerra y descansar también del bullicio de las grandes ciudades. Muy bonita la isla, pero bueno, Costa Rica y Colombia yo creo que tenéis cosas parecidas o mejores. Pero otro de los tours interesantes sería el delta del Mekong, que está apenas una hora al sur de la ciudad de Saigón. Es el río Mekong, es uno de los principales de Asia, el segundo, ¿no? Después de Yangtze, el primero del sudeste asiático, un río que nos regala estampas preciosas, como ya les demostré en Camboya, y que aquí está en su desembocadura, ¿no? Al sur de la ciudad de Saigón. Nos vamos a encontrar un entorno también muy selvático, muy de manglares, con mucha agua, muy húmedo. En medio de estas visitas que hacemos, que suelen ocupar un día, aquellos que quieran contratarla, pues visitaremos templos, por ejemplo con grandes budas, budas gigantescos, para acercarnos un poquito más a la cultura budista local, porque esta gente que vive al sur de Saigón son gemeres, son camboyanos de cultura, ¿no? Y son muy budistas. Hoy iremos a ver el mercado flotante más grande del mundo, el que se celebra en el delta del Mekong todas las mañanitas, nada más amanecer, que es impresionante ver ahí a los vietnamitas, pues un mercado de abastos, regateo, en fin, una locura. Veremos también, estas son unas fotos que hice yo porque me encanta la fruta. Aquí tenemos una variedad, claro, un entorno tan tropical, pues una variedad brutal de frutas y verduras, de todas las frutas diferentes que hay, el mangostán, el rambután, los lichis, etcétera. El jackfruit, la que más destaca es el durian, esa fruta gigantesca llena de pinchos, que huele fatal, huele a basura, y sin embargo es la reina de las frutas para los vietnamitas y la gente del sudeste asiático. Huele muy, muy, muy mal. Es increíble pensar que la gente come eso con la misma voracidad que mi perrita se come su pienso, y sin embargo están totalmente viciados a esta fruta, el durian. Tendréis una oportunidad de oro para probarla aquí, porque mientras paseamos por el Mekong se nos van a acercar en sus barquitos un montón de comerciantes para ofrecernos
pues eso, sus productos. Yo he probado el durian 3 veces y la tercera ya me gustó, pero las 2 primeras me faltó poco para vomitar, pero dicen que a base de probarlo mucho te acaba gustando y ese fue el caso. Bueno, a nosotros nos gusta el queso azul, o sea que tampoco estamos para dar lecciones a nadie. En el delta del Mekong, pues también tendréis ocasión pues, de hacer algún desvío, visitar algún pequeño brazo del Mekong, perdernos en algún pueblecito tradicional donde la gente lleva esos típicos sombreros y en fin, bueno, pues un paseo muy agradable, bastante agreste este día, donde pues lo vais a pasar muy bien. Es para mí la mejor forma de despedirse de Vietnam, hacer una excursión de un día aquí, ir a ver pues alguna granja local donde están estas famosas abejas que no tienen aguijón, o donde podéis probar ese licor de cobra, o comer carne de cocodrilo, y lo mejor, esos paseitos tan tranquilos con nadie alrededor en nuestro barquito tirado por una señora a la que os pido que si vengáis les deis una buena propina, que las pobres llevan toda la vida ahí remando a fuerza de usar sus brazos y están muy agradecidas porque aquí cualquier dinerito que deis es poco para nosotros y mucho para ellos, que es un país muy barato, como lo es Camboya también, y al que recomiendo que vengáis. Dicho esto, pues muchas gracias. Cualquier duda que tengáis, por favor, me la expresáis. Y simplemente deciros pues, que Vietnam, en cuanto a la pandemia, ha sido reconocida internacionalmente como el país que mejor la ha gestionado. Yo estuve en febrero, ya digo, y todo el mundo ya llevaba la mascarilla, estaba prevenido, y creo que el país a día de hoy tiene 0 víctimas por COVID, así que es un país muy seguro para venir y espero que lo suficientemente espectacular como para que esta presentación haya captado vuestra atención. Así que muchas gracias y ya le dejo la palabra a mis compis. Genial, Julio. Realmente muy bueno. Y bueno, sobre todo, como siempre, con tu experiencia y con ese sentimiento que siempre le pones, que nos transmites, que además se refleja en todas las ya no son preguntas, sino que es más bien felicitaciones, ¿no? Aquí tenemos a Fanny que nos dice, muy interesante, ¿podrían incluir Japón dentro de esta serie? Pues estamos trabajando en ello. Después nos dice Diana, buen día, qué buen fotógrafo eres, hermosos paisajes. ¿Vale? Humberto nos dice, buenos días, saludos desde Costa Rica, ¿cuánto cuesta aproximadamente los vuelos internos? Mira, en lo que es el programa nuestro, tenemos 2 vuelos que están en $290 neto. Félix, lo tienen en la página 228 del manual. 228, exacto, como para Ahí. poder hacer. Entonces, no solamente, es sobre todo para que no gestionen los vuelos directamente desde origen, sino que así nosotros vamos concentrando a la gente que va a viajar junta. Bien, entonces es una cuestión bastante más, pues más fácil además, ¿vale? ¿Quién más? Beatriz nos dice, buenas tardes. Gracias por el seminario, espectacular. Una pregunta, ¿la comida es picosa? ¿Es picante? Es que, a ver, de esos países, menos que la India y menos que la tailandesa, pero sí tiene un poquito de picante. Pero en nuestros circuitos, los restaurantes que vamos y como vamos acompañados, siempre el guía está ahí para decir, oye, que no pongan picante. O sea, que no hay problema. Perfecto. Humberto, pues lo mismo, lo de los vuelos, bien. Y luego tienes, Julio, como siempre, tu conocimiento no tiene límites. Felicidades, majestuoso destino, muchas gracias. Te dice Fanny. Esperanza, excelente presentación. Una pregunta, ¿qué moneda se maneja? El dong. 1 euro son 24.000 dong. Y entonces $1 pues serán 20.000, digo yo. Pero es todo muy barato. Todo es muy barato, de verdad. Marta, maravilloso relato de Vietnam. Muchas gracias, Julio. Nos transmitiste mucha historia y cultura. Diana, realmente espectacular y fantástico recorrido. Transmite mucha pasión por el destino. Julio transmite por el destino y por todas las cosas que toca. O sea que realmente es un tío apasionado de todo.
Jairo, Porque excelente presentación, muchas gracias a todos, felicitaciones. antes de que me pregunte de la visa, que se me ha olvidado decir, la visa es e-visa, o sea, la hacéis por internet o a la llegada, es mejor hacerla por internet antes de que vengáis. Y para 30 días vale $25. Y otra cosa, si alguien tiene nacionalidad europea, española, italiana o lo que sea, y va a hacer un viaje de menos de 2 semanas a Vietnam, no hace falta visa. Vale. De todas formas, el tema de visados, lo que recomendamos siempre, que cada uno chequee en sus países, porque puede haber algún suplemento, puede haber alguna cuestión limitada y demás. ¿Bien? Pero sí, son países que no tienen muchas dificultades para gestionar las visas. Patricia, definitivamente nos envolvió Julio, como siempre. Nos tienes a todas embaucadas, ¿eh? Julio. Marta López, ¿cuántos días son necesarios para hacer este circuito? Pues Marta, este circuito nosotros lo tenemos planteado en la página 228, como ha dicho Ángel, en 8 días. Bien, y luego tienes uno que son 12 días, donde combinamos lo que también nos ha recomendado Julio, el tema de Vietnam con Camboya. Bien, pues son países que están ahí al lado uno del otro. Bien. Gloria Cardona, Julio, mis felicitaciones, qué linda presentación, me encantó. Diana, perdón, quise decir destino, sí, lo entendimos. Eda, gracias por la capacitación, destino realmente exótico. Madras, fenomenal, Julio, muchas gracias. Gloria nos dice, Julio, qué hermosa presentación, muchas gracias. Gloria Casallas, los hoteles, ¿qué categorías son? Mira, Patricia, los hoteles tenemos 3 categorías donde tú puedes elegir, ¿bien? Y en ese sentido, déjame que te muestre. Tenemos categoría turista superior, primera y categoría de lujo. Bueno, pues sí, eso es lo que quería mostrarte. Pero vamos, no hay grandes diferencias entre entre una categoría y otra. Vale, aquí estamos. Espérate que te lo muestro. Y esto aquí y esto por aquí. Vamos, te quito la pantalla, Julio. Vale, pues aquí lo tienes, ¿ves? Estamos hablando turista superior 990, primera 1055 y lujo 1375. Tengo ahí un error que he puesto 4 días, en realidad son 8 días. Son 8, ¿vale? sí. Son 8 días. Ese es un error al montar el este. Pero realmente de turista superior a lujo ven que no hay una diferencia muy, muy grande. Estamos hablando de $400 y realmente vale la pena, como nos decía Julio. ¿Vale? Un promedio de gastos diarios, por favor, nos dice Esperanza. Julio. Es que, a ver, puedes comer, yo allí comía muchas veces por $4, pero por 20 comes como un rey. Y lo que, por ejemplo, en cuanto a ropa, tiene la marca North Face que se produce allí, que quieres comprar, pues North Face es cara, pero te va a salir 5 veces más barata que si compras en Colombia. Entonces, el dinero que gastes allí en cosas es dinero que luego vas a ahorrar en Colombia. O sea que, no sé, con $50 al día puedes viajar perfectamente, pero si gastas 200, son 200 que en tu país serían 500 o 1000. Entonces no sé qué decirte, pero vamos, que es muy barato Vietnam, muy barato. Efectivamente, el tema de los gastos es un poco a voluntad cada uno y luego la tentación que tengas. Pero el dato que nos has dado de decir yo como, bueno, tú porque comes poca carne. Entonces sale más barato. Pero vamos a ver, muy barato 4 y excelente ya para decir, uy, que como un rey, $20. O sea que realmente es un caso bastante económico. Bien, Julio, qué amor le pones a tus presentaciones. Me encanta, debe ser un lujo hacer un viaje, un recorrido contigo. Felicitaciones de corazón, te dice Paloma.
Muchas gracias, como siempre, Julio, tu presentación muy buena. Joder, así puedo estar toda la tarde, pues no hace más que entrar. Pues nada, ya. Felicitaciones, gracias por la presentación, Humberto. Liliana, felicitaciones, Julio. ¿Normal comunicarse en inglés en Vietnam? Te pregunta Marta. A ver, con la gente de la calle no. Con los jóvenes a lo mejor un poco, pero sinceramente, de los países que yo he estado, que menos gente habla inglés es Vietnam, pero bueno, vais bien protegidos en nuestro circuito. Claro, siempre estáis acompañados. Es cierto que hay que hacer una pequeña salvedad en el crucero por la bahía de Jalón que nos ha comentado Julio. Nuestro guía no va en el crucero, ¿vale? Pero realmente todo lo que tienes a bordo sí lo tienes en inglés y estás muy bien acompañado. Exacto. Y Ángel, claro. los tripulantes y eso, de tanto trabajar con turistas, a lo mejor luego hablan mejor español que nosotros. Efectivamente. Eso suele pasar. Efectivamente. Ángel, redes sociales. Bueno, pues como te ocurre a ti, ole Julio, hay una pregunta que son dos en uno. Mira, nos dice Cristina, ¿es seguro comer en los puestos de la calle? Y hablando de seguridad, ¿es un país seguro para los turistas? Sí, seguro para los turistas, sí. Es uno de los países más seguros del mundo, seguramente. A pesar de todos esos avances y las luces y los neones, es una dictadura, Vietnam. Y al turista se le trata muy, muy bien y la gente se cuida mucho porque allí hay represión con la gente que vive en él. O sea que tienen mucho cuidado con el turismo. Y la comida de la calle, yo sí la como, pero no te lo recomiendo para un circuito de 8 días, estar comiendo en cualquier puesto callejero. Pero en ciudades como Hoi An, que es la que os he comentado, sí ahí podéis dar rienda suelta a vuestra pasión por la comida callejera, porque está todo muy regulado, ¿no? Como es una ciudad básicamente turística hoy en día, pues es todo muy higiénico. Pero, a ver, hay una cuestión también que hay que tener en cuenta. No son los mismos gérmenes lo que continente y en otro. El tema del agua, de los grifos, el agua embotellada, las ensaladas, cómo se lavan unas cosas y otras. Es normal que te pueda venir una descompostura de estómago si comes por las calles, pero no porque sea mala la comida, sino porque tú estás en otro continente y entonces eso te puede afectar. ¿Vale? Dicho eso, mira, espera un tanto Julio segundito. como yo somos de los que comemos todas las cosas de la calle, no solamente en ese continente. Yo también. Yo también, mira, y hablando de comida, saben ustedes que tenemos un canal que se llama La Cocina de Travax. Pues aquí nos ha llegado a través de YouTube, desde Colombia, Viajes Celtour, fíjate, qué curioso. Julio, para La Cocina de Travax, no vayas a pensar en el menú vietnamita con tu perrito. No sé quién habrá sido, pero tenlo a salvo. No, eso es una... Te saludan desde México, saludos desde México, insisto, soy tu fan número 1, Julio. Gracias, Cristina Hernández. Julio, ¿qué más da? Ya lo sabes. Ya lo sabes. Julio, pues muchísimas gracias. Yo quería felicitarte por, obviamente, tu presentación y tus fotos que son realmente alucinantes. A mí me están escribiendo que cuántos pasajeros hay que vender para poderse ir a un FAM de estos. Pues lo primero de todo es eso, empezar a vender y luego ya organizaremos el FAM a donde sea. Vale, entonces en ese sentido, primero que nos pongan los vuelos y luego ya vemos a ver dónde nos vamos de FAM. Y en ese sentido, mira, yo tenía esto para presentarte, que es el FAM de Europa, que ya lo estamos programando para noviembre del año que viene. ¿Okay? Entonces, la cuestión no es, ya te digo, porque podríamos haberlo dicho, bueno, para febrero, para marzo. Vamos a ir sobre seguro. Bien, vamos a tener un poco de paciencia. Falta muy poquito ya para que esto vuelva a ser normal y entonces a partir de ahí pues ya organizamos una y otra cosa. Eurísima es el circuito clásico por Europa y estamos dando la posibilidad de
precio de agente de viajes, precio de acompañante y un precio muy especial para algunos clientes que pueda llevar el agente de viajes con él. Bien. Por otro lado, hemos inaugurado el tema de la cocina de Travas, como bien decía Ángel, y esto es una cuestión, bueno, pues de mucho cariño, que lo hemos hecho para ponerlo en nuestro canal de YouTube. Bien, y hemos invitado a los guías. Aquí hay una receta de Adrián Calle, uno de nuestros guías, que nos ha hecho un arroz así al horno, con garbanzos, con panceta y demás. Un cocido madrileño que hice yo aquí en mi horno de leña. Lo que se trata es de que nos filmemos y hagamos las cosas normales. No somos grandes chefs, no somos nada de esto especial, pero es con cariño compartir las experiencias. Desde Roma, nuestra oficina, Daniele Campoli nos manda receta de una pasta carbonara. Bien. Tenemos también recetas muy sencillas, un gazpacho andaluz que nos está mandando Eva Pérez, que es nuestra directora de operaciones, y María José, otra de nuestras guías, que también la han visto por aquí, nos muestra cómo se hacen unas patatas meneas, bien, con panceta, con pimentón, riquísimas. Tenemos desde Argentina José de Estefanis, junto con Don Vito Corleone, nos manda la receta de las berenjenas y muy, muy ricas y fáciles. Esta mañana nos ha mandado Eva Pérez otra vez una receta de estas alubias con almejas, que es una cosa muy, muy fácil de hacer. Y la que no podía faltar, que es la paella de mariscos, que nos la ha hecho nuestro super mega chef, que tiene uniforme y todo, Ángel. Así que, bueno, pues esperamos las recetas de todos ustedes. Les invitamos a participar. Es una cuestión simpática, no es un concurso, no hay premios, no hay nada, es simplemente para compartir entre familia, porque somos todos parte de la familia. Sí. Una de las cosas buenas que tiene viajar es, como ha contado Julio, el conocer la gastronomía de los sitios donde vas. Entonces, pues bueno, nosotros les mostramos un poquito la gastronomía que pueden encontrarse nuestros clientes en España, en Italia, y nos gustaría ver la suya. Nos gustaría tomarnos esa comida pura vida que hay ahí en Costa Rica y esa comida espectacular que tiene el señor Alejandro guardada en su cámara, que algún día querrá compartirla. Pronto. En fin, bueno, ya pronto. Luz, efectivamente, de momento el FAM de Eurísima, de Europa Clásica, será en noviembre, ¿vale? Lógicamente, un FAM no lo podemos hacer en plena temporada. Bien, y entonces, para asegurar y no tener que cambiar la fecha y demás, acuérdate que este FAM estaba previsto para este noviembre, es decir, el mes próximo. Bien, y lo que hemos hecho es congelar los mismos precios de agente de viaje que tenemos para este noviembre, para noviembre del año que viene. ¿Ok? Así que nada, Pilar, ¿alguna cosa de tu lado? No, todo en orden. Muchísimas gracias a Julio, como siempre, y a todos los chicos que nos agregamos el día de hoy. Gracias, como siempre, y a los colombianos también. Un saludo para todos. Un saludo para ustedes, Pilar, también, y para Costa Rica, y a todos los participantes. Un saludo muy especial. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar estas capacitaciones, que ya saben, con Julio vamos siempre a la fija, y con Travax, por supuesto. Les mando un abrazo a todos, un saludo especial. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Perfecto. Pues solo una cosita más, Luz. Septiembre no es temporada baja. No te fíes solamente de las tarifas aéreas, sino que también el tema de septiembre es temporada alta para la parte operativa terrestre en Europa. Entonces, por eso es en noviembre. Y tampoco te agobies por el frío, porque está todo preparado para que no tengas frío en los circuitos nuestros, bien, no solamente en el bus, los hoteles y demás, sino que también. Y por otro lado, ver los paisajes europeos con un poquito de blanco es algo fuera de serie. ¿Ok? Así que nada, buen fin de semana. Ah, una cosa importante.
la presentación de la semana que viene, día 29, bien, con Celtur, vamos a adelantarlo una hora porque cambia el horario en Europa. ¿Ok? Entonces, en lugar de las 11 de la mañana, serán las 10 de la mañana en Colombia. ¿Ok? Eso es algo que quiero que tengan en cuenta. De todas formas, ya las invitaciones se las harán llegar con el horario local para que no se confundan. Pero que tengan en mente que hay un cambio horario en Europa y, por tanto, tenemos que modificar un poquito eso. Bien. Y en noviembre variaremos un día, pero eso ya se lo contamos la semana que viene. ¿Ok? Un abrazo fuerte a todos. Buen fin de semana. Cocinen Adiós. rico. Igual. Esperamos las recetas. Ok. Adiós, Pilar. Adiós, Alejandro. Adiós, Julio. gusto en verlos. Un Pórtense beso. bien y cuídense mucho. Un beso, un abrazo, chao. Salúdame a Álvaro.